7. La autoimagen nacional de los venezolanos. El estudio psicohistórico, primera parte. Debemos ocuparnos de la historia de los hombres, ya que la ideología se reduce casi por entero, sea a una concepción errónea de esta historia, sea a una abstracción completa de esta historia. Karl Marx, la ideología alemana. Introducción. 10 años de trabajo de campo concernientes a la autopercepción de los venezolanos y la autoimagen negativa que de ella resulta, nos obligan a plantearnos una serie de preguntas. ¿Cuándo se configuró esta imagen? ¿Cómo surgió? ¿Es constante esta imagen en los atributos que la componen? ¿O por el contrario, cambia según las circunstancias? Existen algunas diferencias entre lo que declaran las personas interrogadas y la opinión de aquellas que por razones políticas se esforzaron en analizar y definir lo que constituye el pueblo venezolano. Todas estas interrogantes, además del hecho de que ya en 1841 se haya aludido a un carácter nacional de Venezuela, Baral, resumen de la historia de Venezuela, han hecho surgir una idea que comenzó a propagarse por Europa, constituyéndose una suerte de respuesta a la necesidad de reforzar los movimientos nacionalistas y al imperialismo napoleónico de comienzos del siglo. Ya en 1839, Fermín Toro denunciaba el individualismo que caracterizaba al pueblo venezolano y americano en general, y que según él provenía del excesivo descanso, del excesivo aislamiento y de la excesiva independencia. Debido en parte al hecho de vivir en el seno de una prodigiosa y abundante naturaleza que incita a los hombres a adoptar un comportamiento que les vale, de la parte de los europeos, el calificativo de perezosos. Sin embargo, para Fermín Toro, las nuevas sociedades americanas, con principios más justos, con organización más racional, con un espíritu más evangélico y mejor puestos en la senda social, repararán las ruinas de Europa y salvarán la civilización del mundo. Europa y América. Por otra parte, del lado español, se puso en práctica una campaña política a favor de la recuperación de las colonias perdidas durante buena parte del siglo XIX. Esta campaña no concernía solamente a la colonia de Caracas, que fue el origen del conflicto, sino también a los virreinatos más codiciados, Perú y México. José Domingo Díaz y Lebel de Goda, entre otros, acusarían a la Capitanía General de Venezuela, a la Capitanía General de Caracas, de ser el centro de todos los males, reprochándole de tener por características negativas las que precisamente le permitirán emanciparse. El coraje de convertirse entonces en violencia y crueldad, la audacia en falta de organización. En su historia de la Revolución Hispanoamericana, 1829-1830, Mariano Torrente califica a los hombres de Caracas de intrépidos y emprendedores, de viciosos o intrigantes, a la vez que considera que son ellos quienes más se distinguen por el desarrollo precoz de sus capacidades intelectuales, rivalizando esto, según el autor, con su voluptuosidad, así como se contraponen en ellos el genio y la intrepidez, la simulación y la astucia, el vigor de la pluma y la precisión de los conceptos, el deseo de gloria y la ambición de mando, la sagacidad y la malicia. Otro ejemplo de tal juicio lo da Cristóbal González de Soto, 1873, en su Noticia Histórica de la República de Venezuela. Curiosidad bibliográfica a la cual no se puede otorgar mucha importancia, pero en la que sin embargo resulta interesante observar que, aunque inesperado por el despecho personal, consideraba a Caracas como el germen fecundo de todas las tretas, perfidias y desórdenes que han perturbado a Venezuela y a casi toda la América hasta el presente, y de las que esta ciudad ha tomado iniciativa, dirigiéndolos, fomentándolos, dando el ejemplo de la rebelión y de los más escandalosos atentados contra la sociedad. A todo esto se puede agregar la visión de viajeros y diplomáticos, East Whitaker Porter, Jenny de Teleni, por ejemplo, contrastante con la de otros visitantes que recorrieron el país a comienzos del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, particularmente de Pons y el conde de Segur. En efecto,
Antes de la Guerra de Independencia, la mayoría de los testigos son favorables a este pueblo, aislado por la decisión de la corona española en sus aldeas provincianas, en donde la vida transcurría en aparente calma. Incluso se llegó a presentar una imagen muy halagadora que hacía del pueblo americano el prototipo de los habitantes de la Arcadia. Tal vez el ejemplo cumbre de esta idea se halla en el informe del Real Consulado de Cartagena de Indias a la Suprema Junta Provisional de la misma, firmado por José Ignacio Pombo, 1810, en donde dice, con un estilo más bien grandilocuente, que el hombre americano, esto significaba los habitantes de la provincia, estaban dotados de ingenio. El hombre americano estaba dotado de ingenio, capacidad para imitar y observar la naturaleza, elocuente, familiarizado con las ideas sublimes, las comparaciones adecuadas y la precisión misma, hospitalario, generoso, humano, moderado, paciente, amigo de la paz y lleno de virtudes. La única falta en todo este conjunto de cualidades positivas viene del exterior y es aquella de la educación. Evidentemente que la guerra, con sus repercusiones de crueldad, destrucción y conmoción de un orden fácil de categorizar, fácil de comprender y que encajaba en una estructuración dada del mundo, destruirá este marco de referencia bucólico y ante la incomprensión y la debacle siguientes que llevaron a los fracasos personales, comenzará la calificación negativa, tal vez en un esfuerzo por colocar la responsabilidad sobre el más concreto de los elementos que se tenía a mano, el hombre. Esto revela una fuerte corriente de opinión interior y exterior que ofrecían una visión negativa de los habitantes del Virreinato de Santa Fe, del cual formaba parte la Capitanía General de Venezuela. No utilizamos todavía la denominación de venezolano porque hasta la segunda mitad del siglo XIX parecía no haber una idea clara al respecto. Muchos extranjeros calificaban de españoles a los habitantes de la región y hablaban de Venezuela como del Spanish Main, es decir, de la tierra firme española. Un ejemplo al respecto es el que suministra el escritor norteamericano O. Henry en sus cuentos. Y esta es la razón por la cual decidimos extender nuestras investigaciones hasta el dominio interdisciplinario conocido como psicohistoria. Así, manteniéndonos en el nivel psicológico del análisis, se tiende a dilucidar y describir los modelos de conducta, las actitudes, las creencias manifiestas, los estereotipos de valores, porque por una parte pone en relieve los estímulos mediadores entre cierta realidad filtrada por los procesos cognitivos y por la otra, la conducta influida por la percepción. Hemos recurrido a fuentes secundarias basadas en registros y escritos en el pasado. Este tipo de investigación presenta al menos dos peligros manifiestos. 1. La transcripción de categorías de un periodo histórico a otro y el hecho de asignar al pasado puntos de vista actuales determinados por circunstancias actuales. Este tipo de objeción es familiar a los historiadores, quienes tienen la costumbre a la vez de incurrir en ella y de evitarla. 2. El segundo peligro atañe al dominio de la psicología y proviene del hecho de que este tipo de investigación se efectúa sobre la base de procesos mediadores que no ofrecen la posibilidad de una aproximación directa mediante instrumentos y técnicas de trabajo de campo y que no ofrecen un contacto directo con los individuos sujetos de la investigación. Debemos entonces tratar con materiales que han sufrido ya un proceso de autocensura y selección, constituyendo el lenguaje una trampa suplementaria debido a los cambios connotativos a los cuales es susceptible. Es por esto que una investigación psicohistórica utilizando categorías psicosociales debe definirlas después de haberlas extraído de los materiales estudiados y debe indicar claramente que los resultados presentados han sido obtenidos a partir de esas fuentes. Método. Si para la investigación psicosocial se utilizaron instrumentos tales como el diferencial semántico, medidas aplicables a las intenciones conductuales, Fishbane, diversos tipos de cuestionarios y de escalas, en este tipo de investigación la técnica básica es, hasta el presente, el análisis de contenido, aunque se hayan utilizado con éxito inventarios y que ciertas escalas puedan igualmente comprobarse útiles.
Las publicaciones utilizadas para este análisis han sido seleccionadas entre los discursos políticos y las interpretaciones sociológicas, históricas y periodísticas, y las obras de aquellos que a fines del siglo XIX y a comienzos del XX fueron los pioneros de las ciencias sociales en el país. En total, analizaremos 117 obras que cubren el periodo que va de 1890 a nuestros días, libros, colecciones de ensayos, artículos de periódicos, dejando deliberadamente de lado algunos autores del siglo pasado que en nuestra opinión han tenido una influencia no despreciable, tales como Baral, Bolívar mismo o Fermín Toro, aun cuando hacemos alusión a ellos. Son varias las razones para ello. 1. Incluir todo el siglo XIX en este estudio exigía una investigación mucho más extensa, sobrepasando el marco de lo que nos habíamos propuesto por el momento. 2. En efecto, en el curso del siglo XIX, la definición del pueblo venezolano provenía fundamentalmente de dos fuentes. Una fuente interna, suministrada por aquellos que desde el interior se interrogaban sobre la identidad nacional y se esforzaban en responder a las preguntas que se planteaban, y una fuente externa, en la cual intervienen variables muy complejas, suministradas por aquellos que observaban y describían desde el exterior, viajeros diplomáticos mercenarios, Robertson, Hackett, Eastwick, Segur, Humboldt, Torrente, González de Soto, Taleney, Williamson, Sea, etc. Esta segunda categoría escapa a los objetivos de nuestra investigación, centrada en la autopercepción, aunque reconocemos su importancia y la necesidad de un análisis. La necesidad de su análisis será tema para otros estudios conexos. No pretendemos haber cubierto todas las obras que tratan el tema, pero creemos haber examinado las más representativas, por sus autores, por el momento de su publicación, por la repercusión que ellas han tenido, por su influencia y por su validez actual. Una primera calificación de los materiales reunidos hizo aparecer dos grandes tendencias valorativas, una corriente de opiniones positivas y una corriente de tendencias negativas. Esta última presenta a su vez dos subtendencias, una propiamente negativa y otra pseudo positiva o implícitamente negativa. En el caso positivo, en los materiales analizados, se trata de frases en párrafos con sentido en las que se manifiestan consideraciones que presentan explícitamente una visión positiva, aspectos buenos de los venezolanos. De igual manera, ellos son contenidos claramente positivos, ya que la ambigüedad, tal como lo hemos descubierto en este trabajo, esconde siempre una negación y cae en una subtendencia negativa. En el caso de la negatividad, se tomaron frases y párrafos con expresiones francamente negativas, adjetivos, descripciones, así como aquellas en que se reconoce una cualidad o una situación positiva, pero contrastándola con su contrario negativo de una manera tal que deviene anulada. O bien, se utiliza un adjetivo aparentemente positivo en un contexto negativo o dándole una connotación negativa. De manera que esta parte del análisis de contenido, aunque fundamentada en lo manifiesto, pone en evidencia de igual manera el contenido latente, puesto que este es el que presentan las asociaciones de diferentes signos que conducen a dar una impresión negativa, más o menos bien oculta, de expresiones floridas a la vez hirientes. Un segundo estadio es aquel que presenta diversas variables que aparecen en las diversas opiniones predominantes según la época y que permiten formular categorías. Estas categorías provienen de los mismos contenidos, es decir, que fueron formuladas a posteriori. En lo que concierne a la corriente negativa se observan las siguientes. La pasividad de los venezolanos, que comprende todas las referencias a la actitud general contemplativa, integrada por las características siguientes: indiferencia, insensibilidad, fatalismo, indolencia, falta de tenacidad y de motivación, inconstancia, abulia. Su incompetencia, compuesta por la incapacidad de mantener un esfuerzo continuo, perseverante, la falta de creatividad y de curiosidad, predominio de la verbalización sobre la acción, así como de una imaginación alucinada y irresponsabilidad, pereza, indisciplina y falta de organización.
Su autoritarismo, en el cual entran los rasgos siguientes: servilismo, sumisión ante los poderosos, admiración de la fuerza, caudillismo, orgullo, deseo de mando, sentido de superioridad, egocentrismo, mesianismo, fanfarronería y machismo. Su fatalismo pesimista, en la que se encuentran la creencia en el destino y el azar, la superstición, así como el escepticismo respecto de los propios esfuerzos, la desesperanza, la desconfianza, la sospecha y el temor mezclados a la precaución y a la astucia. Su emotividad, opuesta al razonamiento constructivo y lógico, y que comprende la frivolidad, la falta de profundidad, el apasionamiento, la obediencia a los instintos e impulsos, la falta de razonamiento, la inconsciencia, la turbulencia, la agitación, la improvisación y velocidad, el individualismo. Su violencia o instinto de destrucción, integrado por la rebelión, fogosidad romántica, la intrepidez temeraria, el valor, el coraje, la falta de control, las tendencias belicosas y guerreras, la crueldad, la malicia, los instintos destructivos, la brutalidad, la agresividad, la barbarie, el salvajismo, la anarquía, el desorden y el amor a la aventura. Su carencia de sentido histórico, que integra el olvido, la falta de memoria histórica, de recuerdos, la inestabilidad, la incapacidad de conservar lo que es civilizado, la imprevisión, la falta de apego hacia el pasado, la irreverencia. En lo que concierne a la corriente positiva, encontramos solo 3 categorías: la generosidad, marcada por la hospitalidad, la esplendidez, la liberalidad, el perdón a los enemigos y el olvido de las ofensas. El coraje, integrado por la ausencia de cobardía, la capacidad de batirse sin temor y de realizar proezas. El igualitarismo, que presenta los siguientes rasgos: incapacidad de sufrir ultrajes, la ausencia de jerarquías, la igualdad, la tolerancia y la idea de que Venezuela es una sociedad sin clases. Encontramos también otra línea calificadora concerniente esta vez a la aceptación o no de una definición de la existencia de una identidad nacional. Entre las argumentaciones dadas como origen de las variables o características enunciadas antes, figuran particularmente las basadas en el concepto de raza y de mezcla de razas, las basadas en el impacto del medio geográfico, las basadas en el sistema educativo y sus defectos, las basadas en las condiciones económicas y sociopolíticas, refiriéndose particularmente a la dependencia y al subdesarrollo. En todo caso, las variables y las explicaciones que mencionamos respecto del origen de dichas variables provienen todas de los materiales analizados. En tanto que se trata de un análisis longitudinal que cubre la evolución de un sistema de representaciones sociales que expresa una ideología y es producto de un proceso de alienación, pueden distinguirse 3 periodos en función de la fecha de publicación de las obras analizadas y de su carácter positivo o negativo, aunque la tendencia negativa sea constante, bajo una forma explícita o implícita. El primero va de 1890 a 1900. Nota: se puede considerar como una etapa de transición entre el siglo XIX, más que como un verdadero período, sobre todo por el hecho de que el siglo XIX no está incluido en este análisis. Fin de la nota. Y lo que llamaremos periodo pseudopositivo. El segundo, clara y explícitamente negativo, va de 1901 a 1935. El tercero, en fin, cubre el periodo desde 1936 hasta 1982 y lo denominaremos periodo de predominio negativo implícito, ya que involucra tendencias negativas implícitas y tendencias negativas explícitas, así como una tendencia crítica. No nos fue posible reclasificar esas tendencias en 2 periodos, negativo implícito y crítico, porque todas aparecen al mismo tiempo y a menudo en un mismo autor durante el lapso tratado. Llamamos la atención también sobre la palabra predominio utilizada para distinguir este periodo, ya que él comprende las únicas obras positivas descubiertas hasta el conjunto del siglo estudiado.
las de Carlos Irazábal, Hacia la democracia, algunos discursos políticos de Rómulo Betancourt, Reflexiones de la Rábida, de Rafael Caldera, la obra de Augusto Mijares, Interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana y Una nación llamada Venezuela, de G. Carrera Damas. Debemos subrayar asimismo que no para el precedente 1901-1935, aunque ella incluye una obra de tendencia positiva, la de Diego Córdoba, Venezuela agonizante, 1926. En razón de que esta obra no contiene descripciones claras del pueblo venezolano, como es el caso para otros textos analizados. Resultados. El período pseudopositivo. Resultados. El periodo pseudopositivo. En el primer periodo, 1890-1900, encontramos como marco sociohistórico, aquí hay una nota, nuestra fuente sobre este periodo ha sido Formación Histórico-Social de Venezuela, CENDES, Universidad Central de Venezuela, 1981, específicamente la parte correspondiente a la fase 2. El proceso de conformación, fraguado y crisis de la formación social venezolana por Josefina Ríos de Hernández. Fin de la nota. Encontramos como marco sociohistórico la definición de un proyecto nacional, formulado por Guzmán Blanco, que había detentado el poder hasta 1887. Proyecto de acuerdo con los intereses de la clase dominante, y que era al mismo tiempo el primer ensayo de modernización del país y el comienzo, por otra parte, de la unión estrecha con el capitalismo en desarrollo. Su orientación residía en los aspectos siguientes: reforzamiento de la agricultura por intermedio de una nueva política de créditos y la implantación de nueva tecnología, desarrollo de la infraestructura, ferrocarriles, puertos, carreteras, leyes, cambios urbanos, educación pública, etc. Centralización del poder estatal. Pero este proyecto escondía enormes contradicciones en su seno. Así, por una parte significaba el comienzo de una transformación física urbana, seguida por la construcción de algunos edificios públicos de vías férreas, así como la presencia de un ordenamiento legal y educacional. De hecho, acarreó la instauración todavía más fuerte del capital extranjero, cuyas inversiones fueron protegidas por concesiones. Al mismo tiempo, las reformas en la agricultura no implicaban modificaciones en el modo de producción ni en el sistema de propiedad. Las exportaciones continuaron siendo dominadas por el capital extranjero y el solo sector fortalecido fue aquel representado por la alianza entre comerciantes y latifundistas, es decir, la oligarquía. Como lo expresa claramente Josefina Ríos de Hernández, durante este periodo ninguna modificación sustantiva se produjo en la formación social venezolana. Al contrario, esta modernización superestructural fue un fracaso, lo cual sería explicado en parte por las características atribuidas a la población. Esta primera etapa estuvo llena de inquietud política, precedida y seguida de guerras civiles y sacudida a ella misma por levantamientos y por grandes dificultades financieras, deuda pública externa, llevando al bloqueo de los puertos venezolanos por las grandes potencias. En ella encontramos tres obras importantes. La primera, Mosaico de Política y Literatura, de Luis A. López Méndez, escrita en 1883 y publicada en 1890. Este autor fue uno de los primeros positivistas venezolanos, muy próximo al pensamiento político inglés y francés, del cual recibió una gran influencia. Sin ser francamente negativo, su análisis del problema termina, sin embargo, por el cuestionamiento de los individuos. López Méndez comienza por estimar que él no trata de decir que el pueblo venezolano es ingobernable, opinión predominante en esa época en el país, porque la responsabilidad de esta característica debería ser imputada a aquellos autoritarios que difundían esta opinión para justificar de alguna manera sus excesos. Pero agrega él, volviendo a la visión negativa, es necesario reconocer que los venezolanos eran fundamentalmente pasivos, que ellos carecían de espontaneidad y que había que sacarlos de la atonía en la que habían caído. La obra
que por orden de publicación viene en segundo lugar, ofrece una clara descripción, ofrece una descripción clara y positiva de la identidad nacional, venezolana. El presidente fue publicado bajo la firma de Rafael N. Seijas, 1891, aunque es atribuida a su padre Rafael Seijas. Sostiene esta obra que el carácter venezolano se forjó en los campos de batalla durante la Guerra de Independencia, pero que, contrariamente a la opinión que prevalecía en la época, no se trataba de un carácter violento debido precisamente a ese origen. Al contrario, el pueblo formado de tal suerte viendo frecuentemente ejemplos de perseverancia, de paciencia, de resignación y de magnanimidad, ha tenido que adquirir virtudes de la moderación, la templanza, el amor a la patria, a la familia, al hogar. Ha aprendido a ser sobrio y austero, constante en empresas de paz y de guerra, fuerte en afectos, leal sin medida y magnánimo hasta la exageración. Pero en esta, la más positiva de las opiniones encontradas en nuestra investigación, aparece sin embargo una objeción en relación a la práctica de esas virtudes. La corrupción, fruto de las dictaduras, desnaturalizó estas cualidades, atrayendo el inmoderado deseo de lujo y la ignorancia pedante. Según Seijas, bastaría con que los dirigentes venezolanos se comportaran bien para que estas cualidades reaparecieran y comenzaran a florecer. Ellas existen, pero han desaparecido bajo los efectos de los malos gobiernos aplastados por el peso de las malas influencias. Esos gobiernos, dictaduras que sustituyeron a los gobiernos posindependencia, son para Seijas los responsables también del debilitado sentimiento de la nacionalidad venezolana, ya que al orgullo de ser venezolano, producido por las glorias de la emancipación, sucedió la vergüenza de ser gobernados por quienes denigraban de los libertadores y hasta pensaban, según este autor, que bien valdría la pena ser conquistados por una nación emprendedora tal como la inglesa. Se ve aquí claramente que si bien se considera al pueblo como inocente, se le ve también como sujeto pasivo de la acción estatal ejercida por quienes dominan, a la vez que se recoge y critica una opinión que bien puede clasificarse de dependiente. La idea de que el autogobierno es ineficaz y por lo tanto vale más la pena recibir la guía, aún bajo su forma más extrema, la conquista por una nación emprendedora. Esto es contrapuesto a Venezuela. Que no es vista como tal, y esa nación es Inglaterra, en pleno auge capitalista e imperialista. La tercera obra, El continente enfermo, de César Sumeta, fue publicada en 1899 y es un ardiente alegato en favor de la soberanía nacional contra el imperialismo norteamericano que no cesa de extenderse en Filipinas, en Cuba para la época, y contra las corrientes de opinión extranjera que en esa época eran particularmente desfavorables a Venezuela y en la América hispana. Sumeta reconoce la debilidad y los aspectos negativos del pueblo venezolano, así como una cierta incapacidad de las naciones de la América hispana, de la cual, citando a José Martí, dice: lo que hemos omitido hacer se explica por el hecho de que no hemos tenido tiempo para hacerlo, estando demasiado ocupados en desembarazarnos de las impurezas heredadas. Pero estas cualidades negativas pueden transformarse en positivas. Poseemos una fuerza que, sabiamente indisciplinada, es imbatible. Nuestra altivez salvaje y redentora que nos viene de la guerra de independencia. Nuestros propios rasgos negativos pueden ser utilizados en nuestro provecho, pero agrega Sumeta. Sin embargo, es necesario que sepamos bien que esta fuerza indomable no es suficiente para defendernos. Y si la vista de nuestros errores no demuestra que somos incapaces de defendernos nosotros mismos, ella demostrará, sin embargo, que debemos contar sin límites con las fuerzas vivas de la raza ante la inminencia del peligro.
de tal forma que las incapacidades y los límites son admitidos, pero considerados como susceptibles de convertirse en aspectos positivos que podrían ser utilizados para oponerse a las tentativas de conquistas, como las que proponían para aquel entonces Cecil Rhodes, Kidd, The Control of the Tropics o Godkin. La influencia teórica predominante para la época es claramente la idea la del positivismo, y dos explicaciones coexisten. 1. Factor raza. 2. La acción corrupta de los gobiernos. El periodo explícitamente negativo. El periodo explícitamente negativo, 1901-1935, corresponde a las dictaduras de Castro y de Gómez. Durante ese periodo, la concentración de la propiedad en manos de grandes propietarios se acentúa, incorporando en sus filas al dictador Gómez y a muchos de sus partidarios. En 1914 tiene lugar el comienzo de la explotación petrolera, realizada por compañías extranjeras en condiciones inicuas, impidiendo toda posibilidad de intervención nacional, más allá del acto inicial mediante el cual fueron dadas las concesiones. Esta explotación fue el nexo fundamental y definitivo con el sistema capitalista, y gracias a ella el proyecto nacional que había comenzado a formularse a fines del siglo XIX devino viable, enriqueciéndose con nuevos elementos. Al mismo tiempo, y a partir de esta misma explotación, una nueva clase se perfila, la clase obrera, mientras que la clase dominante se convertirá a fines del período en una burguesía moderna. La tesis del positivismo racista florece durante este período, siendo su principal defensor Laureano Vallenilla Lanz. A su lado figuran José Gil Fortul, Pedro Manuel Arcaya, Francisco Jiménez Array, Pío Gil, Julio C. Salas, Arístides Calcaño, Rómulo Gallegos, José Rafael Pocaterra y Diego Córdoba. Las citas de Loternau, creo que se llama, Loternau, Taine, Gumplowicz y Spencer abundan en las obras de los autores mencionados, quienes las utilizan en apoyo de sus postulados. Se denota la influencia del marxismo en la obra de Córdoba, influidas por los trabajos de Marx, Trotsky y Lenin, así como de los marxistas latinoamericanos. La influencia positivista es más marcada particularmente en Arcaya y Vallenilla, quienes recurren a dos argumentos fundamentales para explicar la psicología de los venezolanos: la herencia racial y la influencia del entorno geográfico. La influencia del medio se refiere a una relación entre el individuo y su medio físico, en la cual el primero desarrolla algunas características debidas al contacto con el segundo. Esta tesis se expresa a través de un análisis causal, estableciendo una relación entre la descripción geográfica vivencial del país y la conducta atribuida a sus habitantes. La existencia de vastas llanuras sería así responsable de la aparición del llanero, caracterizado por su inestabilidad, siempre a caballo y en movimiento, de su ferocidad y su ausencia de sentido comunitario. Estos rasgos serían producto del espacio limitado del cual ellos disponen, del clima cálido, de la profusión de frutos que inclina a la indolencia, a la existencia de ríos de gran caudal, que en invierno, durante la estación de las lluvias, se desbordan y arrasan todo con su ímpetu. La presencia del océano en el norte, de los llanos al centro y al sur, y de altas montañas al oeste, sería uno de los factores determinantes del carácter nacional, al igual que en Argentina, en donde aparece un personaje que responde a la misma calificación, el gaucho. En una obra titulada Observaciones sobre la Revolución de 1810 en Venezuela, Lisandro Alvarado se esfuerza por sistematizar esta tesis, retomando además la teoría del Lombroso, lo cual revela las influencias antes señaladas. El argumento racial es particularmente fuerte a lo largo de este período, aunque Gil Fortul señala, hablando de los indígenas, que no sería justo tratar rondamente de raza inferior a la población indígena de Venezuela. En primer lugar, los términos correlativos de superioridad e inferioridad significan en sociología más bien desigualdad de desarrollo por circunstancias externas y no esenciales diferencias congénitas. Orgánicamente no eran inferiores los indios a los españoles, no lo eran tampoco moralmente.
Ambos esclavizaban, destruían. Lo que podría aparecer como un argumento antirracista se convierte en lo opuesto si se lo examina más profundamente, en la medida en que saca a la luz las cualidades negativas de dos razas que mezcladas con sangre africana producen una casta de mestizos. Así, el llanero es descrito como mestizo apenas civilizado, bravío como sus toros, violento como sus caballos, suspicaz, propenso a la ironía desnuda, positivista, y en amor voluptuoso sin galantería ni ternura. Audaz, indisciplinado y heroico. Su noción de la patria era todavía oscura durante las guerras de independencia. El horizonte de su espíritu es indeciso como el de los llanos. Y Gil Fortul agrega: orgullo de beduino, jactancia andaluza, gozo infantil de negro manumiso, de vez en cuando la remembranza del indio perseguido, a menudo la malicia del mestizo que ama la libertad sin medida, la jarana, las diversiones democráticas, a cintarazos o a tiros, todo lo que en suma llama el venezolano guachafita. Si me he permitido esta larga cita extraída de la historia constitucional de Venezuela, es porque todavía allí el venezolano es identificado como habitante del llano, al igual que lo fue en el caso de Baral, 1841. Y porque esta identificación es unida a una comparación con los beduinos de África del Norte, que Vallenilla Arcaya y Jiménez Arraiz encuentran muy adecuada y muy bien fundada, además de estar muy de acuerdo con las teorías propuestas por Le Bon y Le Tourneau a comienzos de siglo, lo cual evidentemente las reforzaba ante su consideración. Y esta asimilación del venezolano tipo con el llanero es una idea que persistirá hasta la segunda mitad de este siglo. Inclusive en el periodo siguiente, en 1953, se encuentra tal opinión repetida por numerosos miembros de la intelectualidad del país. Al mismo tiempo que se reconoce la existencia de los tipos regionales, se define al llanero como el prototipo nacional. El argumento fundamental, ampliamente desarrollado por Vallenilla Lanz, ya había sido discutido por Jiménez Arraiz en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia en 1916. Se trata del efecto desintegrador de la sangre india y negra sobre la sangre española, que representa la civilización. No es posible mezclarlas armoniosamente, porque la mezcla produce la anarquía, ya que en el curso del proceso cada flujo de sangre busca su propia vía y devuelve la sangre española a sus orígenes ancestrales y primitivos, no menos salvajes. Por todas estas razones y bajo el efecto de factores profundamente arraigados en la biología de los venezolanos, su naturaleza tiende a la anarquía, puesto que la sociedad que ellos han construido estaría todavía en términos de evolución social, en estado de barbarie. Para llegar a la civilización, el pueblo venezolano necesita la mano de hierro del gendarme necesario, del inevitable líder autoritario. Los venezolanos son ingobernables, violentos, desorganizados por naturaleza y por lo tanto necesitan de un gobierno fuerte, de un dictador. A lo largo de este periodo, otra explicación es suministrada por Rómulo Gallegos, quien considera que la educación es responsable de la pasividad y de la falta de motivación de los venezolanos. Pero el argumento racista aparece una vez más en la medida en que Gallegos declara también que el tipo de educación dispensada en este momento en el país no servía sino para hacer surgir los rasgos negativos producidos por la mezcla de razas. El principal objetivo del sistema educativo debía ser entonces hacerlos desaparecer, oponérseles. El carácter de nuestra raza no ha sido cristalizado todavía en una forma netamente definida. Nuestra alma nacional es algo abigarrado y complejo, sin colorido especial ni determinada fisonomía, con todos los matices de las sangres confundidas y todas las condiciones de las razas originarias. Su mentalidad es bastante rudimentaria. En el campo limitado de su vida de inteligencia, las ideas aún no se han desembarazado de la forma concreta que les dio origen. La Alborada, número 2, página 18, 1909. Increíble.
Esta cita resume en parte el pensamiento de Gallegos en lo que concierne a la identidad venezolana, al menos durante esta etapa. Más adelante volveremos sobre este autor, cuyas ideas encontraremos expresadas luego de manera diferente. En resumen, durante este periodo se encuentran esencialmente los siguientes rasgos negativos: sumisión frente al despotismo, inconsciencia o irreflexión que impide el pensamiento abstracto, inconstancia en el esfuerzo que involucra falta de creatividad, de perseverancia, de desorganización, crueldad y violencia, que se traducen sobre todo por el belicismo y la falta de energía, a veces calificada esta última de indolencia, otras de inactividad. En el número de los rasgos positivos figuran el igualitarismo y el coraje, siendo la obra cara de la violencia. Otra de las características interesantes del período es que la visión negativa no aparece solamente en la opinión de los partidarios de la dictadura, sino que la oposición perseguida se hace eco también de esa opinión, lo cual indica el carácter generalizado del fenómeno. El periodo implícitamente negativo, 1936-1982. La sociedad venezolana y la autopercepción cambian con los esfuerzos por instaurar la democracia, una vez ocurrida la muerte de Gómez. Este periodo entraña profundas modificaciones en la sociedad venezolana, particularmente la primera tentativa de constituir una sociedad moderna y democrática, interrumpida durante 10 años por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego la instauración del sistema democrático, 1958, vigente hasta nuestros días. La transformación de la asignación de los beneficios provenientes del petróleo, que en última instancia condujo a su nacionalización, sin que a pesar de ello haya sido excluida la presencia extranjera. La nacionalización de la industria del hierro, un impresionante proceso de urbanización que hace que un 80% de la población viva en zonas urbanas. Una política exterior que afirma la presencia de Venezuela como potencia de segundo orden en el Caribe, en la que juega un rol de procónsul de los Estados Unidos en Norteamérica, con el fin de oponerse al rol que asume Cuba al servicio de la Unión Soviética. Recordamos que este es un texto escrito, creo que en 1997, y ya Venezuela no tiene esa posición en su política exterior y ya la Unión Soviética no existe en 1989. Ajá. Es durante este periodo cuando definitivamente se produce la estructuración capitalista, claro, obviamente para la época en que está hablando ella, que es el periodo implícitamente negativo, del 36 al 82 todavía existía la Unión Soviética. Es durante este periodo cuando definitivamente se produce la estructuración capitalista de la formación social venezolana y su consecuente desarrollo. Las investigaciones extranjeras se multiplican, sobre todo alrededor de la industria petrolera, y la burguesía dominante se vincula a las actividades de importación, asociándose al capital extranjero, al mismo tiempo que la clase obrera se desarrolla. La creación de una sociedad capitalista industrializada, en la cual el Estado, enriquecido por los ingresos petroleros, se convierte en facilitador de la economía privada, pasa a ser el proyecto nacional. La línea negativa persiste y predomina a lo largo de este periodo, aun cuando ciertos índices positivos intervienen en una línea crítica particularmente interesante, aparece hacia 1966. Así, en 1938, aparece la primera tesis que se opondrá al cesarismo positivista de Laureano Vallenilla Lanz. Se trata de la obra de Augusto Mijares, interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana, que analizaremos más adelante. Para 1939 se publica un nuevo trabajo que muestra una orientación positivista y un fundamento marxista hacia la democracia de Carlos Irazábal. En esta obra el argumento racial se invierte.
Los descendientes de los conquistadores españoles se transforman en revolucionarios, en patriotas americanos, y como tales actuarán con la ferocidad, heroísmo y tenacidad de sus ancestros para consolidar la personalidad histórica. El argumento autoritario relativo a las dictaduras, inevitables debido a nuestro temperamento indisciplinado, anárquico, obstinado, desprovisto de sentido de organización creativa y por naturaleza propenso a la pereza y a la picardía criolla, queda rechazado. Al contrario, el autor subraya cómo las dictaduras reaccionarias constituyen una respuesta al débil desarrollo de nuestros países, a nuestro retardo económico, político e intelectual. Irazábal introduce la denominación de reaccionario porque, tal como lo deja suponer su argumentación, existen, según él, dictaduras positivas, particularmente las de Napoleón, Bolívar y quizá la de Stalin, cuya sombra se perfila más tras el discurso. En los discursos políticos de este periodo comienzan a aparecer las frases elogiosas del pueblo. Un ejemplo de ello es dado por Gallegos, para entonces futuro candidato a la presidencia, cuyas opiniones han cambiado desde 1909. Dirigiéndose directamente al pueblo, Gallegos lo considera tenaz, trabajador, con entereza, alegre, enemigo de la violencia, ponderado y propenso a la reflexión. 1941. Si bien en sus mensajes presidenciales pasa a exhortar a la clase trabajadora a observar un comportamiento a la altura de sus logros, es decir, el comportamiento de los deberes correspondientes, ya que de la indolencia del brazo trabajador, de las desesperantes pausas entre el ir y venir de la herramienta, y voy a decirlo con término criollo y franco, del manguareo, no puede salir sino empobrecimiento. A pesar del objetivo estratégico que pudiera tener la línea positiva de un sistema democrático, ella no se halla expresada sino en 4 autores más. En algunas obras del expresidente Rómulo Betancourt, Posición y Doctrina, en la obra de Nicolás Mille, 20 años de Musiue, en la que se analiza y define la inmigración europea, una obra de otro expresidente luego, Rafael Caldera, Reflexiones de la Rábida, en donde aparecen una serie de argumentos y declaraciones políticas, más que una descripción del pueblo venezolano y su psicología, pero que aporta algunas reflexiones sobre estos aspectos. Y finalmente, Una nación llamada Venezuela, de G. Carrera Damas. La obra de Augusto Mijares, la más elaborada, es también la única que con una óptica científica se esfuerza en oponerse al positivismo de los años precedentes. Mijares rechaza todos los determinismos de los cuales se nutrió, geográfico, racial, psicológico, oponiéndoles la tesis según la cual, a pesar de la discontinuidad de la democracia y sus terribles guerras civiles, Venezuela ha conservado siempre una tradición legalista y civista que se expresa en un pensamiento social y en los principios constitucionales que, incluso si muchas veces han sido pisoteados, han servido siempre como criterios para juzgar el comportamiento público. Los rasgos más consistentes de este periodo son, una vez más, el igualitarismo, la generosidad o el desinterés, el amor por la libertad, la inteligencia, la imaginación y el romanticismo. Este último considerado por muchos como un rasgo negativo. La opinión negativa predomina en las otras obras, pero tal como hemos sostenido, conviene hacer una distinción entre 1. La negación implícita, en la que todos los rasgos positivos están opuestos a los rasgos negativos, por lo cual queda borrada la influencia benéfica que traen consigo. Por ejemplo, en Carlos Siso, 1953, y en Cañizales Márquez, 1977, y también en los resultados de la encuesta Tierra Firme, 1953. También ocurre que se reconozca la influencia negativa del gobierno y que a su vez sea mantenido paralelamente el argumento racial. Da un buen ejemplo, así como también autores tales como Briceño Iragorri, Salcedo Bastardo, Díaz Sánchez, entre otros. 2.
Una evaluación francamente negativa, como la que encontramos durante el periodo anterior, en la cual se destaca desde el comienzo la obra de Juan Pensini Hernández, 1939, y que culmina con la de Herrera Luque, 1970. Y finalmente, una reflexión crítica negativa que no se limita a emitir un diagnóstico, sino que también indaga las causas y su veracidad, evidenciando la necesidad de construir una identidad ausente, de reconstruir la que ya existe, o de construir una nueva identidad en función de los intereses de una nación joven aspirante a poner término a su situación de subdesarrollo. En esta corriente encontramos a Carrera Damas, Rojas Guardia, Hurtado, Escobar Salón, Briceño León, Monzoy, entre otros. Tal vez sea la obra de Carlos Siso, Formación del Pueblo Venezolano, 1953, la que mejor ofrece un ejemplo de la primera forma de manifestación negativa y también del contraste entre rasgos positivos y rasgos negativos que lo anulan. Esta obra se presenta como un sorprendente panegírico, caracterizado por la autodenigración más acentuada. Presentando un regreso entusiasta a las teorías racistas, ofrece una imagen de la identidad nacional que constituye un caso grave de romanticismo tardío. El alma nacional es gloriosa porque está impregnada de las características heredadas de los españoles, ninguna de las cuales es realmente útil, pero que son lo suficientemente grandiosas y llamativas para ofrecer un consuelo, incluso mínimo, frente a las características negativas que provienen de los aportes del negro y del indio. En el número de estos rasgos tan vistosos figuran en particular el espíritu caballeresco, la prodigialidad, la imaginación intuitiva, el espíritu belicoso, el individualismo antigregario, el orgullo y la sensibilidad en materia de honor. Se le oponen de manera bien evidente la apatía y una falta de confianza heredadas del indio, la emotividad y la superstición del negro. Los venezolanos sufren así de un sentimiento de doble personalidad, cuyo elemento negativo es etiquetado como proveniente de razas consideradas como inferiores. El resto forma parte de una calificación pseudopositiva. La sociedad ha cambiado, ha sufrido transformaciones, pero la acción transformadora, la posibilidad de cambio ha sido escamoteada de una cierta manera de las manos de aquellos que fueron sus actores, quienes no siendo fundamentalmente malos, no son sin embargo definitivamente buenos. Esto es lo que explica que sus cualidades positivas presenten este grado de exaltación y de intensidad que los dificulta llevarlas a la práctica, sobre todo cuando estas cualidades les vienen de otros individuos, de otra tierra y de otra época. Pasión por la desmesura, por lo abstracto, por la gloria, idealismo, un deseo de posesión, de acción, de no permanecer inmóvil, según los términos empleados por Uslar Pietri en 1974. Pero se trata solamente de un deseo, de una ansiedad, y no de una acción, de una posesión real o de una posesión reales. Se halla en este periodo, hacia 1953, un interesante recrudecimiento de la preocupación por responder a la interrogante sobre quién es el venezolano. Desde los estudios positivistas realizados a comienzos de siglo, la curiosidad no había presentado tanta intensidad. No se trata solamente del libro de Carlos Siso, que de manera racista y llena de exaltación romántica intenta responder a esa pregunta. Un fenómeno curioso tiene lugar en ese momento sobre cuyo origen podemos aventurar una hipótesis. Eran los tiempos del dictador Pérez Jiménez, quien realizaba entonces con toda fuerza su doctrina del nuevo ideal nacional, con una política caracterizada por la construcción de obras públicas que en el fondo seguía los lineamientos ya trazados por el gobierno de Acción Democrática, con un nacionalismo exaltado y que sin embargo puede ser calificado de superestructural, porque se trataba más bien de un nacionalismo folclórico que buscaba sus fuentes en la música típica, en el revival del liqui liqui. Quizá era esta una tentativa de dar respuesta a la interrogante por medio de la identificación con los signos nacionales, el cuatro, las orquídeas, etc., desprovistos de relación con las acciones, cada vez más dominados por la imitación de los Estados Unidos, cada vez más dependientes de los Estados Unidos.
Quizá también esta tentativa de respuesta formaba parte de ese movimiento de búsqueda de la identidad perdida o todavía no encontrada, desconocida. Uno de los aspectos más importantes de este acontecimiento es que una gran parte de la inteligencia venezolana estuvo involucrada en el problema. En efecto, Rafael Rodríguez Delgado, desde la revista Tierra Firme, lanzó una encuesta sobre el tema El ser del venezolano, que tuvo tanto éxito que no solamente fue respondida por los principales escritores, filósofos, artistas e intelectuales en general, sino que dio lugar a todo un ciclo de mesas redondas, 6 exactamente, para discutir el tema en sus aspectos más importantes: el pensamiento, el lenguaje, el arte, la psicología, la historia y la problemática de la marginalidad. Picón Salas, uno de los más brillantes ensayistas venezolanos, participó en la organización de las conferencias. Uslar Pietri, Ángel Rosenblatt y muchos otros más ofrecieron sus aportes, y unos meses más tarde, llenando un vacío que ahora parece manifiesto, pero que en el momento se hizo sentir débilmente, Tierra Firme comisionó a una periodista, Margarita Almoina, para que interrogara a algunas mujeres más, ya que solamente 2 habían sido entrevistadas acerca del problema. Así, las opiniones de Olga Centeno y de Gloria Stolk fueron agregadas. La discusión acerca de la existencia de un ser venezolano auspiciada por Tierra Firme conoció un gran éxito. Los diarios se hicieron eco de esta discusión e incluso en su momento dio lugar a algunas controversias. Algunos entrevistados y participantes fueron marcados por el tema de una manera tal que más tarde produjo frutos concretos. José Cañizales Márquez, por ejemplo, entrevistado en 1953 como representante de la juventud, 24 años después, en 1977, publicó un libro titulado Así somos los venezolanos, en el cual recogió sus observaciones simples, sus comparaciones con otros pueblos latinoamericanos, en el que se observa bien que manifiesta exactamente las mismas opiniones que ya en 1953 había presentado y escuchado en la discusión mencionada. Un resumen de esta discusión nos presenta una mezcla confusa de las características y sus causas atribuidas a los venezolanos. Observamos que la interrogante propuesta por Tierra Firme surgió de una necesidad real, urgente, llena de ansiedad, y se ve igualmente que ninguno de los participantes veía todavía suficientemente claro. Se tocan, es verdad, los principales puntos sobre las debilidades, sobre los problemas, pero no se logra analizar en profundidad el tema, que se escapa una vez más, aún habiendo respuestas sinceras. Finalmente, lo que queda es todavía la argumentación racista que aflora a la superficie una vez más, la actitud contemplativa del indio, la superstición del negro, la fogosidad romántica de los españoles. Los venezolanos son principalmente llaneros a pesar de una población cada vez más urbana, violentos, apasionados, carentes de control, con muy poco aprecio por el pasado, irreverentes, inconstantes, individualistas, confiados, reservados, escépticos y irresponsables, oscilando entre el mesianismo que lleva a esperar todo del líder y del igualitarismo, el más fuerte de los rasgos, que implica el individualismo y la cercanía y la carencia de jerarquía, una mancha más sobre el rasgo positivo. El predominio de lo negativo es evidente, solo y puro, o bajo la forma de anulación de los rasgos positivos por su contrapartida negativa, un rasgo a la vez positivo y negativo que ejemplifica esta última forma que es típico de este momento es el humor. El espíritu satírico que se reconoce a los venezolanos, pero que desgraciadamente, aunque significa ingenio, spirit o capacidad para ver los aspectos alegres de la vida, está asignado también por la superficialidad, la inconsciencia y la irresponsabilidad. Otra descripción puede ser situada en esta línea positivo o negativa. Es la caracterización hecha por Felipe Massiani en 1962 del vivo, la persona astuta, y de la viveza.
En esta obra, Massiani presenta un retrato típico del carácter venezolano, que según él sería el producto del desarrollo de rasgos traídos a América por los conquistadores españoles y del cual hallaríamos su origen en la picaresca española. Mezcla de socarronería, travesura, astucia, malicia, finura y picardía. Ese sorprendente fenómeno del siglo XVI, descrito en magníficas novelas y cuentos tales como El Lazarillo de Tormes, Rinconete y disculpen. Lazarillo de Tormes, Rinconete y Cortadillo de Cervantes, y el cual Lesage nos dio el conocido Gil Blas de Santillana. Así pues, el vivo venezolano sería producto del pícaro español al contacto con la naturaleza americana y con los indígenas. Esta viveza es considerada por Massiani como una actitud psíquica a la vez que como una conducta social. Es decir, que tal conducta entraña una disposición permanente a la alerta, a estar despierto, desconfiado, que se expresa en el idioma, a través de numerosos proverbios y expresiones, y en la acción, la velocidad, la inconstancia. Tal conducta supone como rasgos principales una inteligencia aguda, jocosa, fina, pero que ha sufrido un proceso de formación moral que solamente la educación y la reorientación podrían cambiar, transformándose de esta manera en reservorio espiritual para el pueblo. La viveza, que es definida como individualismo anárquico y de formación moral, es a la vez la respuesta rápida y bullente a un medio duro, difícil y restrictivo. Las dictaduras como sus regímenes autoritarios contribuyen a ello, y los componentes raciales, español, indio, negro, así como también es el freno al progreso, porque ella impide la madurez de las ideas, la disciplina y el rigor, transformando la intuición en alucinación, en llama efímera, que conduce siempre a la vía más fácil, pero también la menos fructuosa, a la adulación y a la audacia sin principios morales. La síntesis de la viveza se halla en dos prototipos: el guerrillero, antiguo personaje que trastornaba la historia venezolana sublevándose contra el gobierno, sin importarle la tendencia política y sin ideología definida, y el cobija y colcha, expresión popular humorística que denota el doble uso que se extrae de un solo recurso, ya que este tipo representa la improvisación, el amateurismo y la superficialidad unidos a la invención rápida. Se hace de todo y no se conoce nada. Y según Massiani y muchos otros, estos tipos de personas se encuentran en todos los campos. He aquí como en 1962, luego de 2 dictaduras, luego de 2 golpes de Estado y el inicio de un proceso político democrático, todavía las ideas racistas se hacen sentir, aun cuando están acompañadas por otras explicaciones, ya que al mismo tiempo Massiani agrega con bastante intensidad la siguiente consideración: que son las condiciones de vida y las circunstancias políticas las principales responsables del fenómeno y que bastaría con educar para llegar a transformar y mejorar. Resulta interesante señalar cómo la opinión de Betancourt evoluciona. Negativa al principio, pasa luego a ser positiva y después implícitamente negativa. Los juicios positivos corresponden esencialmente a los discursos políticos, que se podría llegar a creer al analizar las expresiones que utiliza, que su postulado fundamental es negativo. Por una parte, considera que el pueblo venezolano está listo para hacer su propia historia y para dotarse de un gobierno democrático, pero hay que despertar la conciencia dormida de este pueblo e incitarlo a sobresalir y a ambicionar otro modo de vida. En 1958, para Betancourt, este mismo pueblo se revela como trabajador, creativo y dotado de una gran inteligencia. La pereza es atributo de una minoría que la heredó de la época colonial debido a la presencia de ciertos grupos de las clases más elevadas. Sin lugar a dudas, en estas transformaciones sucesivas se observa la adecuación de las opiniones a las necesidades de la coyuntura política. Igualmente es de notar, como una vez más, el lado de una corriente de opinión cada vez más crítica que reclama con insistencia
una redención de la conciencia y de la identidad nacional, la vieja corriente tradicional que hunde sus raíces en el positivismo, alza la cabeza invocando los mismos argumentos, pero bajo otra forma, a pesar de todas las críticas que denuncian la falsedad y la inadaptación de sus interpretaciones. Por ejemplo, en 1976 aparece el libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, que retoma con fuerza la argumentación negativa. Para Rangel, la desigualdad entre los pueblos latinoamericanos y los países desarrollados, en particular Estados Unidos, sin lugar a duda, se debe en el primer lugar al tipo de colonización impuesta por España a América, basada en la esclavitud, que crea un modo de vida corrupto marcado por la indolencia que no favorece a la creatividad. De allí proviene la idea que los latinoamericanos tienen de sí mismos conciencia e identidad, en la que el mito del buen salvaje conduce a la idealización de la raza indígena que, según el autor, no puede aportar nada en una sociedad moderna y no constituye otra cosa que un obstáculo social. Esta idea es complementada por lo que Rangel considera como otro mito, la revolución como solución al subdesarrollo. Entonces, según la tesis que desarrolla, el revolucionario no es más que una nueva versión de ese salvaje que nunca ha existido. América Latina no ha producido un espíritu científico. El rechazo de esta a los Estados Unidos no es sino una autojustificación deformante frente a su propio fracaso. Los latinoamericanos carecen de realismo. El único hecho evidente que deberían tomar en cuenta es su fracaso e incapacidad para definirse y construirse una sociedad moderna. Los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos ni sobre lo que queremos ser. Con este tipo de declaración, Rangel hace recaer una vez más el peso de las carencias sobre las víctimas. Algo parece no funcionar bien en los individuos que sufren de esta identidad perdida, deformada e inexistente, en la medida en que no le es posible definirla, pero además las variables socioeconómicas que analiza para demostrar el fracaso latinoamericano están totalmente disociadas de este fenómeno que es atributo únicamente de las deficiencias de la población. Finalmente, se encuentran en este periodo dos tipologías de los venezolanos. La de Herrera Luque, dirigida únicamente hacia el polo negativo, ya que todos los tipos descritos son patológicos, incluso expresión de formas sociales de la enfermedad. No hay contrapartida para ese polo. La normalidad no parece descrita, así como tampoco ninguna expresión positiva. La otra tipología viene de Abel Sánchez Peláez en su obra Conducta Social del Venezolano. Una vez más se trata de la negatividad, pero en este caso, como contrapeso, se describe de manera más bien ideal al verdadero venezolano, héroe de nuestras contiendas que murió desde que murió Gómez. Este tipo, doblemente ideal, es investido de resistencia, de dignidad, de generosidad y de desinterés por el dinero y las recompensas, de laboriosidad, de inconformismo, de idealismo, de modestia, de pureza, de rigor y de amor por la tierra. Al lado de esta imagen, Sánchez Peláez denuncia los tipos negativos. 1. El tranquilo, el que no se arriesga, el que no se compromete, que se aprovecha de las revueltas y cuya actitud laxa, laissez-faire, responde a su cobardía. Las variantes de este tipo son el terciazo, el pacífico cinismo, el simpático caracterizado por ser obsequioso y asomado, y el prudente, sempiterno candidato a un ministerio. 2. El pájaro bravo, que corresponde al vivo y que es el realista, con sentido práctico, pero que en el fondo no es más que un amoral. 3. El positivista, que se dirige a los otros de manera paternal y que se enriquece a la sombra de una pedagogía política que propicia el provecho individual. 4. El autoritario, el jefe, incrustado en el alma del venezolano y significa dos fases para el fenómeno, la dominación y la sumisión.
Sánchez Peláez subraya el aspecto humorístico y el ingenio de los venezolanos en su euforia maliciosa, a la vez que el aspecto estrictamente social de su simpatía y psiquiatría obliga las frustraciones debidas a la pobreza crónica, a la falta de educación, porque este autor rechaza enérgicamente toda explicación del comportamiento basada en la biología, en lo hereditario. En este sentido, su trabajo aporta una conclusión positiva: desechar el pesimismo y el determinismo que impiden el cambio, realizar el estudio psicosocial del venezolano para, en función de él, plantear un sistema pedagógico acorde, adoptar una política que incorpore a la juventud, modificar las actitudes negativas existentes respecto a la moral sexual, reforzar la estructura del hogar y con ello a la familia, todo lo cual toca a problemas reales de nuestra sociedad, cuya solución es urgente. En resumen, los rasgos negativos más aparentes en el curso de este periodo son la pereza y la indolencia, una crueldad feroz y violencia que a menudo se traduce por la rebelión, el autoritarismo asociado al servilismo, la pasividad, la superstición, el egoísmo, la impulsividad, la inconsistencia, la frivolidad y el amor a la riqueza.